Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Cuatro Elementos, Agua, basados en la novela. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Las dos opciones que le ofrecía a Apo no eran muy diferentes: aceptar la derrota y marcharse por su cuenta o ser despedida oficialmente del puesto de recepcionista el segundo día de trabajo. Chonlada sabía que debía reaccionar rápido. Quedarse ahí parada sin una buena excusa significaría perder su objetivo principal. Mientras intentaba pensar, Apo ya mostraba impaciencia y parecía a punto de dar por terminada la conversación, levantándose para marcharse. No hay nada más que discutir. Apo miró a Chonlada, quien rápidamente se levantó para bloquear el paso por segunda vez ese día. Ya había perdido demasiado tiempo con ella, y eso podría incluso retrasar su reunión con un cliente importante. Todo ser humano comete errores. Si me desprecia por esto, tal vez tú también estés cometiendo un error. No, nunca me equivoco en mis decisiones. Chonlada sintió la provocación de Apo con un golpe directo. Si no estuviera en desventaja, tal vez hubiera respondido de manera más agresiva. Apo parecía completamente segura y orgullosa de sí misma. Chonlada comprendió que Apo se consideraba muy competente, pero considerando los rumores internos que había escuchado, sospechaba que gran parte de su posición provenía de privilegios y conexiones, no solo de méritos. Para ella, Apo no era tan brillante como creía, pero para mí, ese es tu primer error. He oído que sueles dar segundas oportunidades a los empleados. Sí, pero a ti no. Por favor, dame otra oportunidad. Tengo muchas ganas de seguir trabajando aquí. Apo miró a Chonlada, que parecía sincera en su petición, pero sus acciones anteriores, que habían ignorado las reglas básicas, contradecían por completo sus palabras. Era difícil creer que realmente tuviera la intención de seguir los estándares del equipo Waiting. Déjame demostrarte que soy capaz. No soy solo una mujer bonita y superficial como te imaginas. Si rompo alguna regla del hotel, miré inmediatamente. Bien, muchas gracias. Prometo que no te engañaré. No espero nada de ti. Chonlada sonriendo, tratando de parecer encantadora, como si estuviera profundamente agradecida por la segunda oportunidad que casi había perdido. Sentía que, de alguna manera, había conquistado a Apo, quien se había rendido con más facilidad de lo que esperaba. Tal vez su encanto y su apariencia habían ayudado. Por más fría que pareciera Apo, quizás se había sentido al menos un poco impresionada. Disculpe, volveré a trabajar ahora, así que... No, me cambiaré y regresaré al hotel. Vuelve mañana. Entendido, jefa Lek. Eso sí que era un avance. Apo la recordaba su nombre y puesto. Tal vez estaba empezando a preocuparse, aunque fuera de manera indirecta, y a partir de mañana daré instrucciones a todos los empleados para que te vigilen. Si cometes algún error, estás fuera. Quizás no fue progreso después de todo. Apo estaba más resentida y vengativa de lo que Chonlada había esperado. ¿Se dirige a casa ahora, jefa Lek? Nos separaremos aquí. Esta noche me quedaré en el resort. Apu informó a su asistente personal que pasaría la noche en el resort waiting en lugar de regresar a casa o al hotel. Como había planeado revisar documentos en el resort, aprovecharía la oportunidad para aislarse, escuchar el sonido de las olas y trabajar hasta altas horas de la noche en un ambiente tranquilo y concentrado. Jefa Lek, sí, Prim, ¿qué pasa? ¿Puedo preguntar por la recepcionista que causó problemas hoy? ¿Chonlada? Sí, señorita Chonlada. ¿Por qué decidió darle la oportunidad de quedarse en el hotel? Con lo que hizo hoy, ¿no sería difícil destituirla del puesto? La señorita Weidin incluso vino a preguntar por qué no había recibido una carta de renuncia ni un aviso oficial de despido. Solo quiero demostrar que nunca tomó la decisión equivocada. En la vida de Apo, ninguna decisión parecía equivocada fuera de sus expectativas. Lo mismo se aplica a la recepcionista llamada Chonlada, aunque su despido demoró un día más, su partida era inevitable.
Avisen a la señorita Wading y a todos los demás para que la vigilen. Si vuelve a cometer un error, quiero saberlo de inmediato. Entendido, jefe Leck. Después de esto, todo en Waiting volverá a la orden y al equilibrio como siempre. Una vez, alguien con bochonlada, descrita como hermosa pero no inteligente, y que insistía en desafiar las reglas, fue finalmente eliminada, incapaz de aprovechar la segunda oportunidad que se le había dado. No durará más que mañana. Bueno, ya que he llegado hasta aquí, dar marcha atrás significaría aceptar la derrota. Chomlada volvió a reunir valor y confianza. Después de recibir una segunda oportunidad de la jefa Leck y del equipo Waiting para conservar su trabajo, sabía que apenas había escapado. Aunque ahora intentaba comportarse con más cautela, todavía no sabía cómo explicar lo que había sucedido a sus colegas, especialmente a la bondadosa Nutch o incluso a su supervisor Wady. Solo pensarlo le hacía temblar la espalda. ¡Lava! Hola, Pinuch, buenos días. Se esforzaba por seguir las reglas del hotel al pie de la letra, desde su postura hasta su vestimenta y maquillaje, de manera tan impecable que casi parecía que alguien se disponía a renunciar al mundo material. Pensó que las demás podrían considerarla demasiado extremista y evitar hablar con ella, pero se sorprenderá cuando Notch fue la primera en saludarla al llegar al trabajo.